Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por el regalo de este día. Gracias porque nos permites amanecer, nos has permitido descansar. Gracias, Señor, por el sueño reparador. Gracias porque nos permites llegar a nuestra noche exhaustos, cansados, pero en el descanso nocturno tú eres quien reaviva nuestra fuerza. Nuestro cuerpo repara todo aquello que tiene que reactivarse. Tú has querido conceder a nuestro organismo esa capacidad de que en el sueño reparador poder recuperar todo aquello que es vigor, que el cuerpo no esté trabajando 24 horas, sino que entre en un momento de suspensión para que podamos al otro día reiniciar nuestra función, nuestro quehacer cotidiano. Hoy te agradecemos por este jueves y te pedimos especialmente que nos concedas tu luz y concédenos también las actitudes necesarias para servirte con alegría. Bien, la imagen de la primera diapositiva es el de la pesca o la red, más que nada de la pesca, que viene el Señor con los apóstoles que están en alta mar. Y mi pregunta es un poco, digamos, nos ayuda a tratar de ubicar quién es el más pobre. Quise poner aquí las imágenes de las obras de misericordia: dar de comer al hambriento, beber al sediento, vestir al desnudo, hospedar al forastero, visitar al enfermo, acompañar al preso. Y quisiera hoy, y en esta primera afirmación, o sea, al ratito es el texto del Evangelio el que nos va a iluminar, pero en esta primera cuestionante o afirmación yo quiero que la libertad seas tú quien consideres quién es realmente la persona más pobre. Yo te voy a dar mi respuesta, pero tú considéralo. Sin duda alguien podría decir, bueno, pues quien no tiene trabajo, quien está viviendo ya con deudas, y todo eso es verdad. Quizá alguien podría decir, sobre todo yéndonos a un escenario complicado, como es el caso de alguien que es indigente. Yo soy el primero que ha afirmado que el indigente tiene un tipo de pobreza fuerte porque no tiene familia. El indigente vaga por las calles. O sea, el hecho de que no tenga hogar se une a que no tiene quien se preocupe por él o por ella. Son personas que no tienen techo, pero no tienen alguien que les espere, ni alguien que les vea salir por la mañana. De hecho, marco la diferencia entre el migrante, pues que tú dices, es que el migrante no tiene techo, padre, y tienes razón, pero normalmente el migrante camina con su esposa, con su hijo, tiene una mamá, tiene un papá, tuvo que salir porque hubo persecución, porque hay violencia, pero él desea un día regresar a donde está la mamá, o un día regresar y llevarse a la mamá del lugar peligroso. Pero fíjate cómo el migrante por lo menos tiene una razón por la que está caminando, buscar mejores condiciones para su familia. Pero el caso del indigente, pues el indigente camina, deambula por las calles, duerme bajo el puente, ahí bajo los pasos a desnivel de nuestra ciudad, está descansando. Pero aún así, con esta referencia al indigente, hoy quiero ir hacia la persona o las personas que en lo personal yo considero son los más pobres. Y puedes no coincidir conmigo, o sea, porque tú tienes tu propia apreciación. Aun cuando este primer comentario va unido a lo que hoy el Evangelio nos ofrece, aún así tú puedes decir, padre, yo no coincido contigo. Porque para mi gusto y mi apreciación en 30 años de ministerio, más 10 años de seminarista o 11 años de formación, hablemos de 41 de mis 54 años actuales, 41 años me ha tocado ir a la cárcel, al penal,
Todavía no he ido, pero tengo programado ir en los próximos días, ya estando otra vez de regreso, después de que pase esto que ha sucedido en Monterrey. Pienso primero, Dios, ir a un penal de Tuxtepec, porque hay medicamentos que queremos llevar, como ya llevamos a Tenancingo, y bueno, las cárceles, tú sabes, están desprovistas ahorita de medicamentos. Pero te digo, con mis 41 años, 30 de ministerio sacerdotal y 11 de formación, han sido muchísimas veces que he estado en ese lugar, en los penales, ahí en el Topo, en Cadereyta, allá en Salinas Victoria, los conozco. Y yo quiero darte mi apreciación con el respeto de lo que tú pienses. Para mí el preso es de los más pobres que hay. Y tú puedes diferir. Obviamente yo tengo que tratar de aclarar mi afirmación. Pero quiero decirte que dentro del penal hay alguien que es el más pobre de los más pobres. ¿Quién es? Bien, adelante, vamos a ver el texto del Evangelio. Es la conclusión del capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Por favor, vamos a cambiar de diapositiva. Muy bien. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se asientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien esto? Ellos le contestaron sí. Él le dijo: ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo bueno y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, este texto del Evangelio nos lo ofreció el Señor el domingo, unido a la parábola de la perla, en el que el comerciante va y vende las que tiene para comprar la perla preciosa, y el tesoro en el campo, que también el hombre fue y vendió todas sus posesiones para comprar el campo lleno de alegría. Ayer subrayábamos el tema de la alegría. Pero hoy quiero focalizarme sobre esta parábola. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan, reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Vamos a hablar adelante del tesoro de la libertad. Esta es la afirmación fundamental. Nuestra libertad será siempre nuestro mayor tesoro. O sea, Dios nos ha hecho libres, a ti y a mí. Hoy mismo estoy ejerciendo mi libertad en mi compromiso. Hoy mismo incluso te puedo decir que en la obediencia yo soy totalmente libre. O sea, porque yo he ejercido desde mi discernimiento, desde mi corazón, que amo a una iglesia, que amo a mi iglesia, que amo al Señor, que amo a mi patria, que soy un privilegiado por estar sirviendo al reino de Cristo aquí en la tierra. Pero estoy aquí, aun cuando tenga que moverme de un lado para otro, pero siempre en la libertad, porque yo he elegido lo que soy, lo que hago. He recibido un llamado de Dios, no quito ese elemento del misterio de la vocación y lo agradezco, pero Dios no me tiene a la fuerza. Dios me ha llamado y yo he respondido, y reitero, mañana me puede pedir don Rogelio Cabrera López: Rogelio, te quiero que vengas a esta parroquia, y yo iré, y eso no significa que yo no sea libre, al contrario,
Soy la persona más profundamente libre que me moveré porque en mi libertad he elegido obedecer. En mi libertad he elegido obedecer a mi obispo y a sus sucesores, y yo dije, sí acepto, sí obedeceré. O sea, quiero que ubiquemos que es la libertad nuestro tesoro. Y aún, bueno, vamos a lo que ya te comentaba, aún en lo incomprensible que te resulte, yo te afirmo que el hermano indigente que camina por las calles, que te decía es alguien muy pobre, pero es libre. El indigente, y esto es algo que tienes que entender y que tiene que entender toda comunidad de parroquia, el indigente que está a la puerta de la parroquia, tú no lo puedes privar de la libertad. En la parroquia El Rosario, quienes estuvimos ahí, yo estuve 10 años, ubicamos que por el lado de Támesis había un señor con su piernita casi gangrenada. Yo no podía levantarlo contra su voluntad y mandarlo a un asilo, no. Allí a la puerta, junto a la capilla del Santísimo, saliendo ahí por Támesis, ahí por donde pasas, por abajo donde construimos el coro arriba, estaba la señora Dorita, una guatemalteca, y estaba ahí. O sea, yo no podía decirle a ella, oiga, véngase, en el asilo va a estar mejor, va a haber un médico que la va a atender, y no, o sea, no. O sea, yo no podía quitarle esa libertad que ella tiene. Simple y sencillamente, el indigente, te digo, es alguien que vive y ejerce su propia libertad. Muy bien, ahora simple y sencillamente refiero lo que significa la afirmación del que está preso. Aún el indigente es libre, pero el preso ha perdido el más grande tesoro, que es el tesoro de nuestra libertad. Aunque sea el más acaudalado y aunque tenga cuentas en otros países, no tiene la libertad. Reitero, tú puedes diferir y podemos aquí matizar y decir, bueno, hay de presos a presos, todo lo que tú quieras. Pero dentro de la cárcel, que te digo, en 41 años de 30 de ministerio y 11 de formación, me ha tocado ir, pues yo puedo decir cientos de veces, sin estar exagerando, pero en la cárcel hay un lugar donde están los más pobres de los más pobres, que es el pabellón psiquiátrico. Ahí están las personas en un pabellón, paredes. Se le llama pabellón y es un nombre muy bonito. Es un cuartote, sombrío, oscuro. Se le llama pabellón, pero en realidad no tiene ninguna división ese lugar. Hay camas, simple y sencillamente algunos camastros, catres. Y si tú sabes que son enfermos psiquiátricos, tú sabes cómo se encuentra la limpieza en ese lugar. Pero cuando uno llega y le pone uno la ceniza, porque vamos a la ceniza, al enfermito psiquiátrico, lo ve uno con la mirada perdida. Sonríe, a veces hace un gesto, se va. Están ahí porque como quiera están los celadores cuidándonos a nosotros y cuidándolos a ellos. Y el psiquiátrico, aunque sea psiquiátrico, quizá fuerza de golpes de quien está ahí a un lado de nosotros, se acerca, camina y se va. Pero bueno, digo, ¿quién es el más pobre? Para mí, quien no tiene libertad. La libertad es nuestro tesoro y Dios respeta esa libertad. Decía Amado Nervo que tú y yo somos los constructores, los arquitectos de nuestro propio destino, y ojalá entendiéramos lo que hoy la parábola nos dice, incluso el destino de la eternidad. Nosotros somos los constructores. Bien, adelante, hablemos sobre esta parábola de la red. Una parábola severa. Tú dirías, pues parece muy severa, padre. Pero esta parábola de la red, donde se recogen peces, hay unos buenos, unos malos, los buenos en cesto, los malos se vuelven a tirar, no debe separarse de la totalidad del evangelio. Sobre todo el diálogo que el Señor tiene con Nicodemo, donde dice que la causa de la condenación
es la siguiente, que cuando vino la luz al mundo, los hombres amamos las tinieblas más que la luz porque nuestras obras son malas. O sea, la causa de la condenación, o sea, es nuestra propia preferencia, nuestro propio apego por lo nefasto. Esa es la causa de la condenación. Y entonces, bueno, ponemos para mi gusto que es un principio fundamental de parte de San Agustín. Dice, aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Ojo, o sea, para crearte, Dios no te pidió permiso. Para darnos la vida, Dios no nos ha consultado. Nos la dio, simple y sencillamente. Como nuestros papás, que también a veces hay quien tontamente les reclama, es que ¿por qué no me preguntaste si yo quería nacer? Caray, la vida es un don. Pero aquel que te creó sin ti, ahí sí, no te va a salvar sin ti. Tú eres el que decides. Y entonces, bueno, lo que Dios nos manda de mensaje requiere que tú y yo tomemos una posición. La obra salvífica de Cristo requiere que tú y yo digamos sí o no. Ante Dios no podemos permanecer neutrales. Pero, oye, padre, entonces la gente se condena pues, porque quiere. Adelante, la decisión es tuya. Ante la propuesta de Dios, Dios espera una respuesta, pero quiero que recordemos, ante Dios no hay neutralidades, el silencio ya es una respuesta. Y aquí entramos a este tema que ya hemos meditado el domingo, en torno al valor positivo de nuestra libertad. De elegir es un valor positivo en la vida que implica una renuncia, pero en la libertad que yo tengo. Te pongo el ejemplo más cercano a mí. En un momento te decía, o sea, yo decidí ser sacerdote, soy libre. Tú decidiste casarte, tú eres libre. Nadie te quitó nada, nadie me quitó nada, yo elegí. Y reitero, si yo obedezco es un ejercicio de mi libertad, porque yo elegí. Y a mí me preguntaron, ¿prometes obediencia a mí, tu obispo y a mis sucesores? Prometo. Lo hice con libertad, lo hice conscientemente. Yo no tenía 5 años, tenía 24 años cuando lo pronuncié. Pero bueno, ahora sí vamos entendiendo que ante lo que el Señor nos ofrece como una propuesta y ante lo que es una respuesta tuya y mía, ahí va a haber diferentes resultados. Y entonces podemos entender que el Hijo del Hombre es signo de contradicción, porque alguien acepta y alguien no acepta. Que el Hijo del Hombre es piedra de tropiezo, sí, porque esa piedra puede ser el cimiento de una vida nueva, construir sobre roca, o alguien simple y sencillamente se tropieza con esa piedra. Y ahí viene la referencia de textos bíblicos de Isaías 8:14, 28:16, Lucas 2:34, Romanos 9:33, 1 Pedro 2:6. Cada quien elige, o sea, unos nos caemos y otros nos levantamos. O aquella expresión tan difícil, yo no he traído la paz sino la espada. Sí, porque aquí hay que tomar una decisión que es tuya y es mía. Y entonces los hijos dicen sí, los papás dicen no, o los papás dicen sí, los hijos dicen no. Y entonces el esposo dice sí, la esposa dice no, o los hermanos, unos dicen que sí, otros dicen que no, porque la decisión es de nosotros. Y bueno, adelante, lo importante aquí es que el Señor respeta tu decisión y mi decisión. No puse el texto, pero puse la referencia, Mateo 16, 19 al 22. Dice hermosamente el texto que Jesús miró al joven rico con amor. Así me mira a mí y así te mira a ti. Así lo dice hermosamente el texto de Mateo, le miró con amor. Maestro bueno, ¿qué ha de hacer para ganar la vida eterna? Ya conoces, cumple los mandamientos. Los he cumplido todos desde que era muy joven. Bueno,
Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y entonces ven y sígueme. Y se hace silencio, 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 silencio. El joven rico agacha la cabeza y se da media vuelta. Y el Señor respeta, incluso a aquellos a quienes nos mira con amor. Sí, este pasaje puede hacernos entender las siguientes afirmaciones. El maestro es el bieldo que separará el trigo para ponerlo en el granero, digamos, esa araña de como si fuera un asadón, pero de digamos, como si fuera un rastrillo, para ponerlo en el granero de la paja que será echada al fuego. El Señor al final de cuentas respeta a quienes que hayamos aceptado aportar para el reino y a quienes decimos que no. Y ahora el Evangelio dice que el Señor es una red que se echa a la mar, que recoge toda clase de peces, pero en esos peces Él va a escoger los que son buenos y los pone en canasto y se van a desechar los malos, porque el Señor respeta lo que hayamos decidido en la vida. Y así podríamos decir que el Señor es el crisol, que a quien quiera realmente acrisolarse en fuego para mostrar la pureza del oro que somos nosotros, lo debemos aceptar. El Señor es el fuego, he venido a traer fuego y ya deseo que esté ardiendo, porque el fuego purifica. El Señor es la sal también, el Señor es el embudo, Jesucristo es la llave. Y bueno, la llave sirve para abrir o sirve para cerrar. Y bueno, ¿quiénes somos los que vamos a decidir nosotros? Adelante, veamos estos textos del Evangelio. El discernimiento de Cristo. ¿Cuál es su discernimiento? Pues lo que hayamos decidido nosotros. Son la parábola del trigo y la cizaña. El trigo, la diferencia con la cizaña que se parecen tanto, pues es que el trigo tiene grano y la cizaña no. La parábola de los talentos. O sea, el Señor da talento a todos y uno dice, los pongo a trabajar y otro dice, no me interesa y aquí está lo tuyo. La parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias. Las 10 tenían la posibilidad de estar despiertas para cuando viniera el esposo, pero 5 fueron perezosas y no fueron previsoras. La parábola del fariseo y el publicano. O sea, el fariseo soberbio que ni ante Dios, acuérdate cuál es la virtud principal de la religión. Primero humildad, segundo humildad, tercero humildad. Lo decía San Agustín. En cambio el publicano que sí vive la humildad, pues recibe, el Señor apiádate de mí que soy un pecador, y no dejaba de estarse golpeando el pecho en este capítulo 18 de San Lucas. La parábola de las ovejas y los cabritos, el juicio final. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. O sea, yo acepto, pues que cuando lo hiciste con el más pequeño, con el más pobre, y la parábola de la red del día de hoy. Todo esto, digamos, anuncia pues una, sí, vamos a decir, severa función de discernimiento que Cristo desempeñará al final de los siglos, porque Él es el juez. Jesucristo, pues, es como esa red que recoge toda clase de peces y por medio de los ángeles va a separar los buenos de los malos. La pregunta, bueno, oye, entonces Jesús nos ofrece condenación, adelante. No, caray, Cristo no ofrece que te condenes. O sea, la salvación y la condenación no son dos destinos correlativos, uno u otro. No son dos alternativas comparables o equiparables. O sea, entre la salvación y la condenación no hay simetría. O sea, Cristo no dice escoge condenación o salvación. Cristo solamente ofrece salvación. Pero el hombre dice, ¿la acepto o no la acepto? O sea, Cristo no ofrece condenación, nunca.
Él ofrece salvación. Pero la causa de la condenación, le dice a Nicodemo, es que el hombre prefirió las tinieblas a la luz. Sí, tu preferencia y mi preferencia. O sea, la condenación no es decisión de Cristo, sino decisión mía. No digamos herejías. Jesucristo solamente ofrece salvación. ¿Por qué? Porque el amor no se impone. Adelante. Y el cielo es la consumación del amor. Por lo tanto, si el cielo es el amor perfecto, no puede ser distinto a cualquier otra manifestación de amor verdadero, no de pasiones, no, amor verdadero. Y entonces, alguien te ama y dices, acepto que me ames. O alguien te ama y dices, sabes, no me interesa tu amor. Y entonces Dios dice, pues, adelante. No aceptas que te ame. Somos tú y yo los que decidimos. Y Dios siempre respeta. Voy a usar una expresión grotesca. Y te pido que me la aceptes porque va muy unido a esto. ¿Quieres comer popó? Pues come popó. Yo te invito al reino. ¿No quieres? Reitero, lo que Jesús ofrece no es salvación o condenación. Él solo ofrece salvación. Solamente ofrece salvación. Pero tú y yo podemos decirle que no. Y entonces al final de los tiempos vendrá la red. Y dice el Señor, los que hayan querido ser peces buenos en la mar del tiempo, adelante, tráiganlos para la mar de la eternidad. Pero alguien no quiso, tírenlos fuera. Esto es, digamos, lo que te decía es tan dolorosamente o tan gozosamente simple. Tú y yo decidimos. Por eso te digo, en la vida cotidiana, ¿quién es el más pobre? El que no tiene libertad. Pero bueno, quizá en ese no tener libertad tengan la mejor libertad para que ahí acepte a Dios. Ojalá. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.